Vamos a comenzar entonces hoy día ya con lo último, antes de la prueba, que es el día lunes. Bien, ustedes se acuerdan, que me había olvidado. Lunes la prueba. Entonces, hoy día ya es lo último y vamos a ver aplicaciones de lo que es torque. Técnicamente, va a haber prácticamente técnicamente dos tipos de aplicaciones: lo que es palanca y lo que es poleas. Esas son dos aplicaciones de lo que es torque. Vamos a entenderlo bien, ¿cierto?, cuando lo analicemos ahora. Vamos a partir por el tema de palancas, porque si generalizamos un poco, nos vamos a dar cuenta de que después la polea en realidad es una derivación de las palancas. ¿Ya? Ahí lo vamos a entender. ¿Bien? Pero el concepto de polea o el efecto de polea nos permite a nosotros extender lo que podría ser una palanca. ¿Ya? Y ahí lo vamos a entender. Vamos entonces con hoy día, que es 15 el 06 del 2017, y nuestro objetivo de hoy: aplicar el momento de torsión en palancas y poleas. Ese es nuestro objetivo para hoy. Vamos a partir primero con palancas. Palanca. Bien, ¿qué entendemos por palanca? ¿Qué es una palanca? ¿Ya? Pero ¿qué es en términos concretos? ¿Ya? Efectivamente, una expresión, un brazo, ¿cierto?, con lo que se puede ejercer algún tipo de fuerza. Un aumentador de fuerza, o concentrador de fuerza, no sé. Ya, por ahí también es interesante esa definición que está diciendo, ¿cierto?, un aumentador de fuerza o algo parecido. Y vamos a ver qué tan así es efectivamente el tema de la palanca. ¿Bien? Vamos a definir lo siguiente brevemente ahí para empezar a describir las palancas. Anoten lo siguiente. Palancas es o son un tipo de máquina simple cuyo objetivo es modificar el sentido de aplicación de la fuerza y o su magnitud. Bien. Las palancas entonces se distinguen por algunas características básicas que, bueno, tiene en su estructura, en su construcción, algún tipo de barra rígida y un punto de apoyo que se llama fulcro. ¿Bien? Esa es la construcción de una palanca, una barra rígida con un punto de apoyo que se denomina fulcro. Ahora,
nosotros quizás conocemos las palancas simples, pero en realidad existen 3 tipos de palancas. Bien, los vamos a definir inmediatamente. Se le denominan clases. Entonces, las palancas de primera clase, ¿cuáles son? Bien, vamos a notar ahí que son aquellas en que el fulcro se encuentra entre la carga y la fuerza. Se encuentra entre la carga y la fuerza. Bien. Con esta primera palanca vamos a identificar las partes o los elementos que la componen. Bueno, ya mencioné que esto de aquí se llama fulcro. Este sería el fulcro, el punto de apoyo. Por un lado, deberíamos tener nosotros la carga, la vamos a llamar W, que ejerce para este caso una fuerza hacia abajo, dependiendo del peso que tenga. La vamos a llamar W, esa es la carga. Y por el otro lado se aplica una fuerza, F, para equilibrar o superar la fuerza que ejerce esa carga. Además de eso, tenemos unas distancias acá que hay que mencionar y destacar, que vamos a llamar X, Y. Bien, X, Y. Ahora, si consideramos que esto está en equilibrio, ¿qué podríamos escribir acá como condición de equilibrio? Que la fuerza aplicada sería A. Esa es la distancia. Si estuviera en equilibrio, ¿qué debería o qué situación debería presentarse? Que la fuerza debe ser igual a cero. Tiene que ser mayor, bueno, Para hacer un equilibrio. Es que por eso se toma en cuenta la distancia. Ya, ¿y cómo consideramos la distancia? ¿Cómo incluimos la distancia en todo esto? O sea, ¿qué les llama la atención de aquí? El tiempo. El momento. La tensión. Ah, el momento de torsión, ¿verdad? ¿Cómo te das cuenta de esa parte? ¿Qué pasa con el momento de torsión en esta condición para que esté en equilibrio? Tiene que ser cero. ¿Ya? Es decir, el torque que se genera por un lado tiene que ser igual al torque que se genera por el otro lado. Y ahí se considera o se establece la condición de equilibrio, es decir, la carga que tiene por este lado, ¿cierto? Que en realidad es una fuerza, multiplicado por X, tiene que ser igual a la fuerza multiplicada por Y. Ahí tenemos la condición de torque. Bien, lo que hace por este lado tiene que ser igual a lo que hace por el otro lado. Así se elimina, ¿cierto?, el torque, o se anula el torque y todo queda igual, o el torque queda igual a cero. De esa manera se establece esa condición de equilibrio. Por lo tanto, yo podría determinar la fuerza necesaria para empezar a mover esa carga. Ya tengo que superar lo que está mencionado ahí, o lo que dé como resultado, depende de los valores que tenga acá. ¿Ya? Ahora bien, de esta pequeña ecuación, de esta pequeña igualdad, vamos a rescatar algunos datos
o un concepto importante. Lo vamos a entender después que hagamos un pequeño ejercicio. Si yo trabajo un poquito con esto, con esta ecuación, y la establezco de esta manera. W dividido por F, se fijan, lo pasé dividiendo, va a ser igual a I partido por X. A esa fracción o a esa razón que hay entre las fuerzas o entre las distancias, la vamos a denominar M. ¿Y qué va a ser M? Va a ser la ventaja mecánica. Ventaja mecánica. Eso va a ser M. ¿Qué nos dice la ventaja mecánica? Bueno, nos dice efectivamente qué aporte hace la palanca a nuestro problema o situación que tengamos que resolver con ella. ¿Ya? Eso es lo que nos permite o lo que nos establece esa ventaja mecánica. Lo vamos a entender más aún con el siguiente ejercicio que vamos a hacer a continuación. Anoten ahí lo siguiente. ¿Ya? Bueno. Una barra de hierro de 1,2 metros de largo. Una barra de hierro de 1,2 metros de largo. Se usa para elevar un contenedor. Se usa para elevar un contenedor de 60 kilogramos. Punto seguido. Utilizando una palanca de primera clase, ubicando el fulcro a 30 centímetros del contenedor, ubicando el fulcro a 30 centímetros del contenedor, pregunta, ¿cuál es la ventaja mecánica? ¿Cuál es la ventaja mecánica? Y la fuerza que se requiere. ¿Cuál es la ventaja mecánica? Y la fuerza que se requiere. Bueno, el esquema es como esto. Piensen ahí, resuelvan y yo lo voy a resolver a continuación. Mientras ustedes lo resuelven, yo voy a pasar la lista. Bien. Resultados. La fuerza es de 20 newton. Fuerza de 20 newton. ¿Y la ventaja mecánica? La 3. 3. ¿De quién? De manzana. 3 manzanas. Es la manzana. Entonces la medida. Ya. Primero con la ventaja mecánica, no hay unidad. Porque es newton partido por newton o metro partido por metro, no hay unidad. Así que no se preocupe por las manzanas ni las peras. No tiene. Vamos a ver el problema entonces. Lo voy a esquematizar igual porque después nos visualizar acá los datos en el como la palanca, ¿cierto? El fulcro acá, la carga y las distancias correspondientes
dice que el fulcro está a 30 centímetros de la carga. Y por este lado tenemos la fuerza, que no sabemos cuánto es F. Pero sabemos que la longitud total de la barra es de 1,2 metros. Bien. Y además la carga tiene una masa de 60 kilos. ¿cuánto? 60 kilos. 60 kilogramos. Sacaron el peso, yo supongo ya, ¿cierto? Sí. Y eso es 588. 588 newton. Ahí estamos. Vamos a ver entonces. ¿Calcularon qué primero? ¿La ventaja mecánica? Cualquier cosa, cualquier cosa no se puede calcular. Pero vamos a calcular entonces efectivamente la fuerza, que siguiendo la expresión que teníamos acá de trabajo por X, ¿cierto? Igual a fuerza por Y. Porque quiero que vean lo siguiente. Bueno, el trabajo, o sea, la carga, 588 newton por X. ¿Cuánto vale X? 0,3 metros. En el otro lado tenemos la fuerza, que no sabemos cuánto es, por 0,9. ¿cuánto? 0,9. 0,9. ¿Cómo puso 1,2? Está mal. Profe, ahí la barra es de 2 metros. ¿2 metros decía? Sí. 1,2. 1,2. Ya. Resultado de la fuerza entonces es 196. 196 newton. ¿Están de acuerdo con ese resultado? Sí. 196 newton. Profe, ¿de dónde sale el 0,9? Recuerden que la distancia que nosotros tenemos que considerar es desde el fulcro hasta la fuerza. De ahí hay 0,9 metros, porque acá hay 0,3 más 0,9 dan los 1,2. Bien, la ventaja mecánica, ¿cómo le calcularon? Bueno, cualquiera de las dos opciones, o dividir las fuerzas o dividir las distancias. Voy a dividir las distancias, que sería 0,9 dividido por 0,3. ¿Y eso es? 3, perfecto. Vamos a colocar metros acá, metros, y eso efectivamente es 3. ¿Bien? ¿Clarísimo? ¿Alguien me puede decir ahora qué significa este 3? Porque calcular un número, ¿pero para qué sirve? Ventaja mecánica. El aumento de la fuerza aplicada en un extremo. Ya. Es como un reductor, ¿no? Explíquenlo mejor todavía, ¿eh? Deme el caso de acá, el ejemplo. ¿Cómo funciona ese 3 en el ejemplo? Que la fuerza que aplique yo en F es aumentada 3 veces en el otro extremo. Perfecto, eso es. ¿Ya? Eso es. Dos formas de verlo, ¿cierto? Efectivamente, que esta fuerza se amplifica 3 veces para llegar acá, o que la fuerza que requiero es la tercera parte de la carga. Eso significa ese 3, que yo amplifico en realidad esta fuerza 3 veces con este sistema. ¿Bien? ¿Está claro? Ahora entendemos mejor qué significa la ventaja mecánica. ¿Ya? Vamos con segunda clase de palanca. Y aquí no nos vamos a detener tanto en los detalles, ya entendemos que las partes que contiene y todo. Segunda clase. Segunda clase. Corresponde a aquella en la que la carga se encuentra entre el fulcro y la fuerza. Se encuentra entre el fulcro y la fuerza. Es decir, acá yo tengo el fulcro en un lado
tengo la fuerza en el otro lado. Y ahora la carga está por acá. Bien. Ejemplo de este tipo de palanca. Por ejemplo, partamos previo a eso. Ejemplo de primera clase. De palanca de primera clase. ¿Cuál sería? Un balancín. Un balancín. ¿Qué más? Aquí los balancines están aquí. Pero constituye también, cumple con la condición que el flujo entre la fuerza y la carga. ¿Qué otro ejemplo? Herramientas o elementos que ustedes conozcan que actúan. Alicates. El alicate actúa como una palanca de primera clase. ¿Qué más? Una gata hidráulica. No. Vamos a explicar cómo funciona eso ahora y después lo vamos a explicar también. Una carretilla. Una carretilla, primera clase. No, la carretilla sería segunda. Ah, muy bien, se dan cuenta. Carretilla, segunda clase, perfecto. ¿Alguna otra cosa que conozcan que funcione como palanca de primera clase? ¿O algo que hagan actualmente y que ejerza el concepto o se aplique en la primera clase de palanca? ¿De sabor de botella? Ahí está, ¿ves? Tenía que hablar de cosas habituales. Efectivamente, eso sería una palanca de primera clase. Dependiendo del destapador, sí. Eso es cierto. Porque hay algunos que, bueno, está la tapa de la botella acá, ¿cierto? No sé cómo son yo. Más o menos. Creo que son así. Aquí está la tapa. Gracias. Entonces, hay algunos que se enganchan de acá, de esta parte, y se apoyan aquí para abrirse. ¿Ya? No sé si me explico. Como una argolla, ¿cierto? Se enganchan de acá y se abre. ¿Sí? Eso no es una palanca de primera clase. De segunda clase, perfecto. Pero hay otros, no es que yo sea experto en abrir botellas, pero me han dicho que otros funcionan así. Bien, y se apoyan acá. Entonces, Ahí sí. abren así. Ese sería primera clase. Esa sería primera clase. ¿Sí? Y cuando uno lo hace con un cuchillo. Ahí en esa. No, con un encendedor también. Esa es Pero desesperación. Entre desesperación y necesidad podría andar. No, pero es que ahí. También está el borde de la mesa. Pero también. Pero ahí. No sé. O sea, ¿cuál sería la primera o segunda clase? A ver, piénsate un poquito los efectos, porque es muy pequeño el lugar donde tú estás haciendo esos casos. Para abrirlo con un cuchillo o con un encendedor, ¿cierto? Por ejemplo, el cuchillo se pone así. O sea, se toma la botella, se pone el cuchillo y se la hace para empezar. Es que ahí enganchas como lo primero que dibujé acá, enganchas con el borde, supongo, del cuchillo, lo levantas y haces así. Eso sería de segunda clase. Y con el encendedor no sé cómo lo hacen, pero yo supongo que lo tratan de levantar, ¿no? Se pone el encendedor acá y se enfoca hacia arriba. Ahí estás haciendo primera clase. Primera clase. Lo apoyas en la mano y pones el borde de la tapa, ¿sabes? Como ponerlo así. Claro. Ahí estás usando primera clase. Profe, entonces depende de dónde está el fulcro, no dónde está la carga. Correcto. Por eso es que estoy identificando, fíjense, dónde está el apoyo, me va a definir si es primera o segunda clase. Pero no solo eso, ¿ah? Porque vamos en la tercera clase y ahí vamos a entrar en controversia quizás. Dígame. ¿Y el de las latas de bebida? No es que se abran. El de la lata de bebida. Eso también es primera clase.
¿ya? Termina primera clase, porque tú, si te fijas, ¿cierto? Tiene el lado donde tú levantas más largo que la otra partecita chica. ¿Ya? Si tú tratas de empujar con el dedo es difícil, pero con esa cosita es fácil. ¿Bien? ¿Qué problema tiene usted con las cosas líquidas? No sé. Ahora van a abrir físicamente las botellas y las latas. Bien, estamos claros con este tema de las palancas, ¿cierto? Sí. De primera y segunda clase. Después vamos a hacer un ejemplo para aplicar la segunda y vamos inmediatamente a la tercera. Vamos a borrar esto antes que le reset. Tercera clase. Profe, acá la ventaja mecánica es mejor. Vamos a evaluarlo, mira, vamos a hacer un ejemplo con los mismos datos. El problema está en que tú no puedes definir un poco eso debido a que va a depender de dónde esté la carga. ¿Ya? Pero sí le podemos hacer una pequeña comparación después con las tres. ¿Ya? Pero evidentemente aquí se van a dar cuenta de algo que puede ser incluso espontáneo. O sea, ¿para qué sirve este tipo de palanca que vamos a ver ahora? Tercera clase. Tercera clase. ¿Ya? Es aquella en que la fuerza está entre el fulcro y la carga. Es aquella en que la fuerza está entre el fulcro y la carga. Bien, fíjate entonces que tenemos parecido a eso, tercera clase. Entonces no es necesariamente la ubicación del fulcro, sino que más bien qué es lo que va al medio. Bien. Entonces al medio ahora me dice que va la fuerza. Y la carga va en el otro extremo. Aquí está la carga. Raro, ¿no? Esta cosa. ¿Dónde han visto algo como eso? ¿Un triciclo? Un triciclo. ¿Qué clase de triciclo? La carga va adelante, al medio va la persona que ejerce la fuerza y atrás tiene un soporte, que es la rueda trasera. No sería, porque en realidad no ejerce ningún tipo de palanca ahí. ¿Ya? Otro. ¿Una pinza? ¿Una qué? ¿Una pinza? Unas pinzas. Muy bien, unas pinzas. ¿Ya? Las pinzas tienen un punto de apoyo. Lógicamente ahí hay como dos palancas en una. ¿Cierto? Tiene acá, ¿cierto? Eso, ahí. El punto de apoyo, uno aprieta acá y ejerce una fuerza, o sea, y la carga estaría al otro lado. ¿Ya? Eso sería entonces, efectivamente, palanca tercera clase. Muy bien. Ya vemos que tiene cierta utilidad. Bueno, otros ejemplos. Una caña de pescar. La caña de pescar uno se apoya acá, tiene aquí el elemento, o sea, la mano, ¿cierto? Va a hacer la fuerza para levantar el pez y por el otro lado está la carga. Eso es. Las grúas plumas, ¿las conocen las plumas? Las grúas tipo plumas, las que están en los camiones, o las escaleras de los bomberos, las telescopias de los bomberos. Son tipos de palanca o aplican la palanca de tercera clase. Su utilidad es muy práctica, o es muy práctica ese tipo de palanca por el alcance que puede tener. ¿Ya? El tema del camión con la grúa o con la escalera, vamos a tratar de representarlo acá, es más o menos así.
aquí está ya sea la escalera o la grúa, qué sé yo. Aquí están las cargas, esto es lo que tienen que levantar por acá. Y en esta parte tienen un cilindro hidráulico que levanta la carga. Lógicamente aquí está el pivote donde está girando, ¿cierto? Donde permite el giro. Pero en ese punto hay un cilindro hidráulico que levanta o que baja, ¿cierto? El sistema para poder levantar la carga. Entonces, efectivamente es una palanca de tercera clase que en apariencia, ¿cierto? No es muy útil porque en definitiva yo no tengo que ejercer menos fuerza, sino que más fuerza de la necesaria. Los que han ido a pescar saben que de repente tratan de sacar un pez que se de 3 kilos y cuesta, pesadito, porque efectivamente él está haciendo él tiene la ventaja mecánica en ese aspecto. ¿Eh? Él tiene la ventaja mecánica. Pero es útil debido al alcance que se puede tener con este tipo de palanca. O sea, yo ejerzo el trabajo o las fuerzas acá y claro, tengo gran alcance para poder levantar algún objeto. Efectivamente, la ventaja no la tengo, la tiene la carga, pero es útil, ¿ya? En varias situaciones. ¿Se entiende? Ya, vamos a ver unos ejemplos inmediatamente. Anote. No me otro. Anota, entonces, en una carretilla, la carga de 40 kilogramos en una carretilla, la carga de 40 kilogramos se ubica a 50 centímetros de la rueda. Se encuentra a 50 centímetros de la rueda. Y los mangos a 1,4 metros de ellas. Unos 4. 1,4 metros de ella, de la rueda. Punto seguido. ¿Qué fuerza se requiere para levantar la carga y cuál es la ventaja mecánica? ¿Qué fuerza se requiere para levantar la carga y cuál es la ventaja mecánica? ¿Qué fuerza se requiere para levantar la carga y cuál es la ventaja mecánica? Ya, 2 minutos para resolver. Ya, el problema de la carretilla entonces, vamos a resolverlo. ¿Tuvieron ya resultados ustedes, cierto? Sí. ¿Qué decían? 40 kilogramos. Ya, la masa, Sí. 40 kilogramos. Sacamos El peso inmediatamente, o la carga. ¿Sí? 390 ahí. 2 newtons. ¿Qué más? Ahí nomás. Hasta ahí no hay. Teníamos la rueda, ¿cierto? ¿Cómo son las carretillas? Así más o menos. A la carga. Sí. Y acá tienen eso, tienen Ah, bueno. Solo con una. Sí, Pero ¿por qué se llama trabajo de impresión? algo así, ¿no? La carretilla. Y acá está la Los carga. mangos arriba.
A lo mejor no viene. Ya, ahí está lo más. ¿Cómo sea? Entonces, las longitudes eran acá 0,4 metros y desde aquí hasta el mango, hasta donde se toma la cerveza, 0,5 y 1,4. La fuerza entonces acá tiene que ser ascendente, ya que la carga es descendente. Y esta es fuerza. La pregunta era entonces, ¿cuál es la ventaja mecánica y cuál es la fuerza necesaria para elevar la carga? La ventaja mecánica, ¿cuál será? ¿La calcularon o no? 2,8 dicen. 1,8. ¿Qué hicieron? Dividimos 0,9 por partido en 0,5. partido de 0,5. Eso es incorrecto. ¿Por qué, profe? Les dije. Si se pone Y de la carga, la fuerza. No. El fulcro. Hasta el fulcro. Y el fulcro para el caso es la rueda. La rueda. ¿No? Entonces, es esta, porque en definitiva es lo que hace torque. ¿Qué es lo que hace torque? Es la fuerza con toda esa distancia. Y la que hace el torque en contra es la carga con esa distancia. ¿Bien? Entonces, la ventaja mecánica es de 2,8. Perfecto. 2,8. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, veamos ahora si es que efectivamente la fuerza que se hace, o la carga, es 2,8 veces más que la fuerza que tengo que ejercer. Bien, lo vamos a comprobar. Vamos a colocar entonces que la fuerza que yo necesito por los 1,4 metros tiene que ser igual a la carga que tiene por 0,5 metros. Bueno, la carga la tenemos, lo voy a escribir de nuevo. 392 newton por 0,5 metros. Ya, ¿y cuánto es eso, cierto? Despejando acá F, 392 por 0,5 dividido por 1,4. 140 newton. ¿Cuánto será 140 por 2,8? 392. ¿Bien? ¿Se entendió, no? ¿Sí? ¿Se puede dividir el 392 dividido por 2,8? Claro, ahí para comprobarlo, 392 dividido por 140 y nos va a dar 2,8 igual. Bien, vamos a ver lo último, porque se nos fue el tiempo, pero vamos a hablar un poquito de las poleas bien rápido, porque es bastante simple el tema de las poleas. Y bueno, como puedes jugar con el otro cosita, pero es bastante simple y van a ver que no es tan complicado. La guía tiene un par de ejercicios de eso y en la prueba no viene más complejo que lo que viene en la Vamos a ver de qué se trata. Las poleas, como les dije en un inicio, son como una especie de extensión de la palanca. ¿Cuál es la desventaja de la palanca? La ventaja de la palanca, primera clase, en todo caso, palanca de primera clase. La ventaja es que yo para elevar la carga tengo solamente la carrera de la palanca, es decir, eso. Y hasta ahí llegó la carga, nada más. ¿Bien? ¿Cuál es la ventaja de la polea? Que la polea en realidad es una palanca giratoria. Es decir, yo tengo atado, ¿cierto?, la carga con una cuerda en este extremo y acá hago la fuerza con otra cuerda. Y como es circular, permite ir recogiendo la cuerda por allá y yo tirándolo por este lado. Entonces finalmente se convierte en una palanca infinita, por decirlo de alguna forma. ¿Bien? Porque constantemente yo tengo eso levantando, pero viene la polea por acá, ¿cierto? Y sigue levantando. Lamentablemente estaba buscando las poleas que hay por acá, pero no las Pero ¿y la ventaja mecánica cuál sería? Bueno, ahí vamos a entrar en el tema, porque la ventaja mecánica aquí sería 1 solamente. En una polea simple. Pero el juego de poleas me permite establecer ciertas ventajas mecánicas.
¿Bien? Y lo vamos a definir rápidamente y ustedes se van a dar cuenta que es bastante simple de determinar. ¿Bien? Poleas entonces. También existen varios tipos y la primera polea es una polea simple o fija. ¿Ya? Simple por la construcción que tiene, fija porque está fija. La deducción lógica. Y se trata de lo siguiente. Esa es una polea fija, está sujeta a algún elemento, ¿cierto? Fija algún elemento. Y yo tengo lo siguiente, por este lado, la carga y por este lado voy a ejercer la fuerza. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la polea? Si la ventaja es 1, porque el radio en el fondo es el mismo, ¿ya? Por eso es que la ventaja es 1. ¿Ya? Pero la propiedad que tiene es que yo puedo cambiar la dirección de aplicación de la fuerza para elevar la carga. Igual que la palanca, pero la palanca es solamente en un sentido. Para este caso, si yo tengo que levantar una carga desde el suelo, ¿ya? Podría hacerlo con una palanca, pero tirando hacia el mismo suelo, no levantando. ¿Ya? O de lado, podría levantar esa carga desde el suelo, cambiar la dirección de aplicación de la fuerza para elevar la carga. Y efectivamente, como decía su compañero, ¿cierto? La ventaja mecánica acá es 1, ya que los radios son los mismos para ambos lados. Entonces yo tendría una palanca de primera clase, pero con ventaja mecánica 1. ¿Ya? Eso implica que la fuerza que yo requiero para elevar la carga es la misma que la carga. ¿Ya? Siempre entonces en esa situación la fuerza es igual a la carga. Puede que no sea muy útil así visto, pero cuando veamos la otra situación, ahí vamos a darnos cuenta que esta expresión nos ayuda a determinar cuánta fuerza requerimos o necesitamos. La ventaja de eso es que lo podemos tirar de distintos lados. De distintos, yo cambio la dirección de la fuerza. Ahora, pero no solo eso, la idea es que tenga alguna propiedad como el de las palancas, es decir, se puede reducir la fuerza que se requiere para elevar una carga. Y es ahí donde empiezan a aparecer otro tipo de poleas o conjunto de poleas, por ejemplo, las poleas móviles, que se adhieren a esta polea fija. Y vamos a ver qué pasa con ella. Miren. Yo voy a tener acá mi polea fija. Bien, y acá voy a tener una polea móvil. La característica de la polea móvil es que está adherida a la carga. Es decir, esta misma parte que tengo así como adherida al techo ahí, esto está adherido a la carga. Aquí yo puedo tener una cuerda o lo que sea, pero aquí está la carga. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el cable viene de acá, se enrolla con esta polea, se va a la otra y sale por acá. Y aquí está la fuerza. Y aquí está la carga. Ahora, ¿qué ventaja tiene esto? Bueno, todos los que han levantado alguna carga muy pesada entre dos saben de qué se trata esto. Basta con que uno, ¿cierto? Por ejemplo, yo tomo la mesa de este lado, yo tomo la mesa de un lado, ¿ya? Y del otro lado alguien simplemente la sostenga un poco arriba, del otro lado ya no tengo que hacer tanta fuerza para levantar el resto de la mesa. ¿Ven? Porque ya está levantada un poco. Es como si yo la apoyara acá, esa parte, la apoyara un poco y la levantara del otro lado.
En este momento yo no estoy levantando toda la mesa o no estoy haciendo la fuerza para elevar todo el peso de la mesa, sino que estoy levantando parte de la mesa y técnicamente es la mitad de la mesa, del peso de la mesa. Profe, pero la fuerza aplicada en ese extremo finalmente es la misma que se necesita para levantar o se divide en 3. No, En ese se divide en 2. Eso es lo que trataba de explicarles acá con la cantidad con el caso de poleas, o por la cantidad de cables. por la cantidad de cables que salen desde la carga. Es decir, la carga, y lo vemos como un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Tiene 2 cables que van hacia arriba y la carga va hacia abajo. ¿Bien? Entonces, esos 2 van hacia arriba, efectivamente lo están sosteniendo para que no caiga. Por lo tanto, esta parte sostiene la mitad de la carga y esta otra parte la otra mitad. Es decir, yo tengo esto, la carga dividido por 2 en cada una de estas cuerdas o estos cables. ¿Y qué llega al otro lado? La mitad. La mitad, pues, porque aquí estamos viendo esta, anterior. ¿Cierto? Esta es una polea simple, una polea fija. Por lo tanto, si acá llegó la mitad de la carga, lo que tengo que hacer es la mitad de la carga, ¿cierto? O la fuerza es la mitad de la carga la que se requiere. Bien, se fijan, ahí está un poquito la ventaja de las poleas. Es por eso que los que han trabajado con algún tecle, por ejemplo, de poleas, o algo similar, tienen que estar así como dando y tirando para que se vaya levantando a poquito la carga, ¿cierto? Pero dan millones de vueltas a las poleas. Pero lo que están haciendo es, en definitiva, esto es un juego de poleas que se van enrollando en sí mismas, ¿verdad? Y empiezan a hacer este juego. Fíjense que existen varias combinaciones, ¿cierto? Yo podría poner otra polea móvil acá, ¿cierto? Y después la carga con otra polea fija y ya se está dividiendo en más partes. Se lo puede ejemplificar acá. ¿Eso también se llama polea simple o es otra? Esta es polea fija, la parte de acá, perdón, esta es polea móvil, pero siempre se combina la polea móvil con una fija. ¿Ya? Y lo otro son los grupos de poleas que se denominan polipastos. Que es colocar este juego de poleas más o menos de esta forma, o sea, este tipo de juego de poleas, pero con un grupo que se llama polipastos, donde hay un grupo de poleas fijas y un grupo de poleas móviles, todas adheridas unas con otras. Vamos a hacer el último acá y después les voy a hacer solamente un ejemplo de lo que sería un juego de esas poleas. Esto sería el polipasto, o los polipastos. Bien. Hay un grupo de poleas fijas. A ver, los voy a dibujar primero las poleas, si no son, por ejemplo, 3 poleas fijas y después 3 poleas móviles. Así están dispuestas. Yo estoy a todo esto asumiendo de que todos conocen las poleas, porque si no necesitamos poleas. Bien, esto es, se fijan, hay un grupo de poleas fijas, unidas, unas con otras, y hay otro grupo de poleas móviles, donde acá está la carga. Bien. Aquí está la carga. Y esto que está acá tiene varias formas o varios juegos de enrollado de cable, por decirlo de alguna forma. Y una opción es esta. Desde acá se enrolla en esa, sale hacia acá, así, y se va como agrandando acá el círculo del enrollado hasta llegar aquí y finalmente acá sale la fuerza. ¿Bien? ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Están esperando para esto? Diagrama del cuerpo libre de esto, ¿qué tenemos? Con esto vamos a finalizar. Carga.
se divide en dos partes acá, ¿cierto? Pero además, esto mismo tiene otras dos que se están dividiendo ahí. ¿Se fijan? Y hay otras dos que se sigue dividiendo. En definitiva, ¿en cuántas partes, parece el demonio esto, en cuántas partes se está dividiendo la carga? ¿Eh? 6 partes. Es decir, yo con esto puedo decir con claridad de que cada parte es un sexto de la carga. Aunque parezca extraño, porque uno puede decir, bueno, si estoy tirando esta cuerda, en realidad estoy levantando esa que está haciendo fuerza para acá y está dando fuerza o está girando en sí mismo, en definitiva estoy levantando toda la carga igual. Pero no, en la práctica funciona de esa forma, ¿ya? Uno levantaría la sexta parte de la carga que tiene. Lamentablemente no lo puedo demostrar porque no encontré las poleas que había acá. Pero sería más lento. Bueno, esa es una desventaja. Si bien es cierto acá, yo la fuerza que tengo que hacer es solamente un sexto de la carga, y ojo que no anoten esto como fórmula, ustedes tienen que deducirlo cada vez. Es un sexto de la carga. Lo que pierdo es la carrera. La carrera, o sea, yo puedo levantar mucho, tirar mucha cuerda, pero esto se levanta muy poco. ¿Bien? Entonces, eso es lo que voy perdiendo. En general, uno gana en fuerza, pero pierde en la carrera, ¿ya? En el desplazamiento. Profe, o sea, si eso pesa muchos kilos y no lo puedo levantar, ¿con eso se levanta más fácil? Sí, mucho más fácil. Mucho más fácil. Entonces, mire, vamos a intentar en algún momento, por último, hacerle una demostración más adelante. Voy a pedir que me deje las poleas acá en la vista o en algún lugar para poder utilizarlas. Y vamos a armar por último, están diseñadas para esas maquetas que están allá, para poder colocarlas ahí. Como están las masas esas que vimos la otra vez, ¿cierto? Podemos mostrar y demostrar, más que nada, este tipo de situación, ¿ya? Entonces, para el trabajo con poleas, tienen que fijarse solamente en esto, un diagrama, ¿cierto?, donde está la carga, y partiendo de la base de la primera polea simple, uno puede definir cuánta fuerza se requiere, porque llega la última y ahí es una polea simple. Entonces lo que llega acá es lo que va a salir aquí. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí llegamos. No es nada más complicado que esto, lo que va a venir de poleas en la prueba, por si alguno está medio complicado. Dígame. No te lo parece. De la guía, la pregunta número 12. Pregunta número 12 de la guía. ¿Qué dice? La pregunta número 12 de la hora. Número 12. Ya, ¿qué problema tiene con eso? ¿Eso cómo se resuelve? Como lo hicimos con el ejercicio de la clase anterior, ¿se acuerda que vimos un ángulo? ¿Ya? Donde había 80 grados, no, 50 grados en un lado, 20 grados en el otro, teníamos una fuerza de 80 newtons hacia un lado, 60 newtons hacia el otro. Es muy similar, ¿se fijan? De hecho están dados los ángulos ya directamente sobre las fuerzas. Piénselo de esa forma. ¿Eh? Es igual que eso. Porque creo que sí, pues dice respecto al punto A, el momento de torsión resultante respecto al punto A. Es igual a lo que hicimos en clase, con otros datos. ¿Tiene el ejercicio, sí? Entonces véalo y va a ver que es prácticamente lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Depende entonces, se divide siempre por la cantidad de poleas que hay o por la cantidad de... No, fíjate en los cables. ¿La cantidad de cables que hay? ¿Por qué? Porque hay una situación, por ejemplo, en que yo puedo tener una carga que está adherida a más de una polea. Bien, y tengo esta situación así. Bien. Aquí está fijo, acá tengo otra polea y acá tengo la fuerza. Tengo 1, 2, 3, 4. 4 cables. Profe, ¿cómo? O sea, ¿es la misma fórmula cuando una polea es más chica que la otra? Es la misma. ¿Cuándo cambia eso? Cuando yo tengo que transmitir el torque de esa polea, por ejemplo, engranajes, o lo que pasa con la rueda de la bicicleta o el motor de la bicicleta con los engranajes traseros. ¿Ya? Ahí sí es distinto. ¿Ya?
porque hay un radio distinto. En realidad ahí lo que va cambiando es el torque. Por lo que yo quiero, Aquí la velocidad. lo que quiero modificar es el torque. Cuando es de Y fuerza, no. con eso se modifica la velocidad. Cuando es caso solamente de fuerza, no. Ya, gracias.